El sol de Zacatecas caía como plomo fundido sobre el pequeño pueblo de San Tiburcio. Calentaba los techos de lámina hasta hacerlos crujir y levantaba un polvo fino y rojizo que se pegaba a la piel, a la garganta, a los recuerdos. Carlos conocía bien ese polvo. Lo había respirado toda su vida. A sus 22 años, sus manos ya estaban curtidas y agrietadas por el trabajo en el campo. Unas manos que parecían más viejas que su rostro. Un mapa de los surcos que araba y las cosechas que, con suerte, levantaba. Esa tarde, el aire vibraba no solo por el calor, sino por una quietud premonitoria. Sentado en el porche de la humilde casa de adobe que compartía con su madre, Elena, Carlos limpiaba una vieja herramienta de labranza. El movimiento era mecánico, repetitivo, una forma de mantener a raya la ansiedad que se había instalado en su pecho como una piedra fría. Hacía 2 semanas que no sabían nada de Mateo, su hermano menor. 2 semanas de un silencio que gritaba más que cualquier noticia. Mateo, con sus 19 años y sus sueños más grandes que el desierto que los rodeaba, se había ido al norte hacía poco más de un año. Se fue con la promesa de mandar dólares, de construirle a su madre una casa con techo de concreto y de comprarle a Carlos una camioneta para que no tuviera que depender de bestias cansadas. Al principio, las llamadas eran semanales, llenas de un optimismo casi infantil. Describía las luces de Los Ángeles, el trabajo duro en la construcción y la comida que, según él, nunca se compararía a los frijoles de su madre. Pero el último mes, las llamadas se habían vuelto esporádicas. La voz de Mateo teñida de una urgencia que intentaba disimular con bromas forzadas. La última vez que hablaron, hace 15 días, su voz fue apenas un susurro apresurado. Las cosas se complicaron, carnal. Cuida a mi mamá, te llamo pronto. Y luego, nada. El teléfono en Estados Unidos, un número de prepago que ahora mandaba directo al buzón de voz, un buzón que estaba lleno. Aún nada, mijo. La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban rodeados de una sombra perpetua de preocupación. Carlos negó con la cabeza, sin atreverse a mirarla. La impotencia le quemaba por dentro. ¿Qué podía hacer desde San Tiburcio? El dinero que Mateo había enviado al principio se había usado para pagar deudas y para el día a día. No tenían ahorros, no tenían a quién acudir. Eran solo ellos dos, atrapados en un mar de incertidumbre. La campana de la iglesia dio las 6. El sonido viajó por las calles vacías, un recordatorio de la rutina que la desaparición de Mateo había hecho añicos. Elena se persignó, un gesto automático. Que la Virgencita me lo cuide donde sea que esté, murmuró, más para sí misma que para Carlos. Esa noche, la cena fue un trámite silencioso. Frijoles refritos y tortillas. La comida favorita de Mateo. Cada bocado se sentía como una traición. Mientras su madre lavaba los pocos platos, el viejo teléfono fijo, un aparato que casi nunca sonaba, emitió un chillido agudo que los hizo saltar a ambos. Se miraron por un instante, con el corazón en un puño. Carlos se abalanzó sobre el aparato. Bueno, silencio, solo el zumbido de una mala conexión. Bueno, Mateo, insistió la voz temblándole. Una voz rasposa, desconocida, respondió en un español con un acento que no era de su región. No soy Mateo. ¿Eres su hermano? Sí, soy yo. ¿Dónde está? Está bien, un torrente de preguntas se agolpó en su garganta. Tu hermano se metió en un problema grande, dijo la voz, cortante y sin emociones. Le prestamos dinero para algo y no salió bien. Ahora nos debe. Y a nosotros no nos gusta que nos deban. El frío en el pecho de Carlos se intensificó. Sintió la mano de su madre en su hombro, apretando con fuerza. ¿Cuánto? ¿Cuánto les debe? Se lo pagaremos, déjenlo ir. Una risa seca al otro lado de la línea. No es tan fácil. El dinero es lo de menos. Se perdió la mercancía. Tu hermano tiene una semana para reponerla o pagar $10,000. Si no,
Lo vamos a mandar de vuelta a casa en pedazos. ¿Entendiste? $10,000. La cifra era tan astronómica, tan imposible, que por un momento Carlos pensó que era una broma macabra. Era más dinero del que vería en toda su vida. Miró a su alrededor, a las paredes agrietadas de su casa, a los muebles viejos. Eran pobres, terriblemente pobres. ¿No tenemos ese dinero, por favor?, suplicó, la desesperación rompiendo su voz. Ese no es mi problema. Una semana, repitió la voz, y la línea quedó muerta. Carlos se quedó con el auricular en la mano, el pitido monótono taladrándole el cerebro. Elena se derrumbó en una silla, su rostro una máscara de terror puro. Los sollozos que había estado conteniendo durante semanas finalmente estallaron, sacudiendo su cuerpo frágil. Durante 3 días, la casa se convirtió en una tumba. No comían, apenas dormían. Carlos caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Pensó en ir a la policía, pero ¿a cuál? La de aquí no harían nada. La de allá eran invisibles para ellos. Mateo era un ilegal, un fantasma en un sistema que no lo protegía. Estaban solos. Al 4.º día, al amanecer, Carlos observó a su madre. Dormía en el sillón, agotada por el llanto, con el rosario de Mateo entrelazado en sus dedos. La vio tan vulnerable, tan consumida por el miedo, y una claridad terrible y helada se apoderó de él. No había otra opción. No había otro camino. Si no podían enviar el dinero, él tendría que ir. Tendría que encontrar a Mateo, sacarlo de ese infierno, costara lo que costara. Se acercó a ella y besó su frente. Ella se movió, pero no despertó. Fue a su cuarto y sacó una pequeña mochila de lona. Metió un cambio de ropa, la poca agua que quedaba en una botella y los $3,000 que había guardado bajo una tabla suelta del piso. El dinero para una emergencia. Esta era la emergencia. Se detuvo en la puerta y miró por última vez su hogar. El olor a tierra húmeda y a café de olla. El sonido de la respiración de su madre. Grabó cada detalle en su memoria, como un hombre que se despide de la vida. Sabía que el viaje era una locura, un salto al vacío sin red. Pero la imagen de su hermano, solo y aterrorizado, era un fuego que consumía cualquier atisbo de miedo. Salió a la calle mientras el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido. El primer autobús hacia la frontera salía en 1 hora. Mientras caminaba por el camino de tierra, sintió el peso de su decisión en cada paso. Dejaba atrás todo lo que conocía, todo lo que amaba, por una posibilidad incierta. Iba a salvar a su hermano. Y en ese momento, no le importaba el precio que tuviera que pagar. Ni siquiera imaginaba cuán alto sería. La madrugada en Zacatecas era una sinfonía de silencios. El aire frío se colaba por las rendijas de la modesta casa de adobe, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y a la hierba del campo. Carlos se movió con la cautela de un ladrón en su propio hogar. Cada crujido del viejo suelo de madera sonaba como un trueno en la quietud, amenazando con despertar a su madre, Elena, que dormía en el cuarto contiguo. Su respiración, pesada y entrecortada por la angustia, era el único sonido que acompañaba a Carlos mientras metía en una mochila gastada un par de mudas de ropa, una botella de agua y los pocos ahorros que había logrado juntar. Un fajo de billetes arrugados que representaban años de trabajo bajo el sol. Dejó sobre la mesa de la cocina una pequeña parte del dinero, suficiente para que su madre pudiera subsistir algunas semanas, junto a una nota escrita con mano temblorosa. Madre, voy al norte a buscar trabajo. Conseguiré el dinero para Mateo. No te preocupes. Volveré pronto. Con amor, Carlos. Las palabras le parecieron insuficientes, una mentira piadosa que apenas lograba ocultar la enormidad del riesgo que estaba a punto de tomar. La miró por última vez, a través de la puerta entreabierta. Su rostro, surcado por las arrugas de la preocupación, parecía aún más frágil en el sueño. Un nudo de culpa y amor le oprimió la garganta. Sabía que al amanecer, su ausencia sería una herida más en el corazón de Elena,
pero la imagen de Mateo, solo y en peligro, lo impulsaba hacia adelante con una fuerza irrefrenable. Salió de la casa, cerrando la puerta con un cuidado infinito, y se perdió en la oscuridad que precede al alba, un fantasma dirigiéndose hacia un destino incierto. El viaje en autobús fue un purgatorio de casi 2 días. El paisaje cambiaba por la ventanilla como un reflejo de su propia zozobra interna. Los campos verdes y fértiles de Zacatecas dieron paso lentamente a la aridez del desierto de Chihuahua y Sonora. El sol caía a plomo sobre la carretera, creando espejismos que danzaban sobre el asfalto. Dentro del autobús, el aire era una mezcla densa de sudor, comida barata y el zumbido constante del motor. Carlos apenas comió. Cada bocado se le hacía ceniza en la boca. Su mente era un torbellino de escenarios, cada uno más oscuro que el anterior. ¿Y si no encontraba a Mateo? ¿Y si lo atrapaban? ¿Y si el dinero que llevaba no era suficiente? Escuchaba fragmentos de conversaciones a su alrededor. Una mujer joven hablaba en susurros por teléfono, prometiéndole a su hijo que pronto le mandaría para sus medicinas. 2 hombres mayores, con las manos curtidas por el trabajo, discutían en voz baja sobre los mejores lugares para encontrar jornal en California. Eran historias como la suya, hilos de desesperación y esperanza tejidos en el tapiz de la migración. Por primera vez, Carlos sintió que su drama personal era parte de un éxodo silencioso y masivo. No estaba solo en su miedo, pero esa compañía anónima no le ofrecía consuelo, solo la cruda confirmación de lo desesperado de su situación. Aferraba la mochila contra su pecho como si en ella no solo llevara sus pertenencias, sino el peso completo de su misión. La llegada a Tijuana fue un golpe brutal a los sentidos. Al bajar del autobús en la terminal, fue engullido por un caos vibrante y amenazador. El ruido era ensordecedor. Los gritos de los vendedores ambulantes, el rugido de los motores de los taxis, la música a todo volumen que se escapaba de los bares cercanos y el murmullo incesante de una multitud en perpetuo movimiento. El aire olía a fritanga, a gases de escape y a una extraña mezcla de perfume barato y desesperación. Hombres con miradas calculadoras se le acercaron de inmediato. «Taxi, amigo, buscas hotel. Necesitas ayuda para cruzar». Carlos se sentía como una presa recién llegada a la selva. Se abrió paso entre la gente, con la cabeza gacha y la mano firmemente aferrada a su mochila, buscando un refugio temporal para poder pensar. Encontró un pequeño hostal en una callejuela polvorienta, un lugar con paredes descascaradas y un persistente olor a humedad. El encargado, un hombre mayor y de mirada cansada, apenas levantó la vista de su periódico. Carlos pagó por una noche y, con el corazón latiendo desbocado, se atrevió a preguntar. «Disculpe», dijo en voz baja, «soy nuevo aquí. Busco a alguien que me ayude a llegar al otro lado». El hombre lo miró por encima de sus gafas, una evaluación lenta y profunda que pareció desnudar toda su ingenuidad y miedo. No hubo sorpresa en su rostro, solo resignación. «La ayuda que buscas no se anuncia en los periódicos, muchacho», respondió con voz rasposa. «Ve a la Plaza de la Amistad al anochecer. Siéntate en una de las bancas del lado oeste. No busques a nadie. Si tienes suerte, alguien te encontrará a ti. Y ten cuidado, no todos los que ofrecen el paraíso te llevan allí». Siguiendo la críptica instrucción, Carlos esperó a que el sol se tiñera de naranja y se dirigió a la plaza. El lugar bullía de actividad, pero bajo la superficie de familias paseando y jóvenes riendo, se sentía una corriente subterránea de tensión. Se sentó donde le habían indicado, sintiendo cada mirada como una aguja en la piel. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. Justo cuando la desesperanza comenzaba a invadirlo, un hombre de mediana edad, delgado y con una cicatriz fina sobre la ceja, se sentó a su lado. No dijo nada durante un largo rato, simplemente observaba el horizonte. «Bonita noche para mirar las luces de San Diego, ¿no?»,
dijo finalmente el hombre, sin mirarlo. Su voz era tranquila, casi casual. Dicen que allá las oportunidades brillan tanto como esas luces. Carlos tragó saliva. Eso he oído. El viaje para verlas de cerca es caro. Y oscuro, continuó el hombre. Cuesta $4,000. Por adelantado, te llevan por el desierto. Es duro, pero es el camino más seguro que podemos ofrecer ahora mismo. La patrulla está muy activa por la ciudad. $4,000. La cifra le cayó como un balde de agua helada. Era más de la mitad de todo lo que tenía. Era un salto al vacío, una apuesta total a la palabra de un extraño con una cicatriz en la cara. Pero, ¿qué otra opción tenía? Pensó en Mateo, en la voz amenazante del teléfono, en la mirada dormida de su madre. La duda se evaporó, reemplazada por una fría determinación. Los tengo, dijo Carlos, su propia voz sonando lejana. ¿Qué tengo que hacer? El hombre finalmente lo miró. Sus ojos eran oscuros, sin emoción. Dame el dinero. Vuelve a tu hotel. No hables con nadie. Mañana por la mañana, alguien te llamará al teléfono de la recepción. Te darán instrucciones. Si no sigues las reglas, pierdes tu dinero y tu oportunidad. Entendido. Con manos temblorosas, Carlos sacó el fajo de billetes de su mochila y se lo entregó. El hombre lo tomó, lo contó con una rapidez profesional y se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Se levantó sin decir una palabra más y se mezcló con la multitud, desapareciendo tan rápido como había llegado. Carlos se quedó solo en la banca, con el estómago vacío, los bolsillos casi vacíos y el corazón lleno de un terror abrumador. Acababa de entregar su destino a las sombras de Tijuana. La llamada llegó sin previo aviso, un zumbido anónimo que hizo saltar a Carlos de la mugrienta banca de la plaza. El sol de la tarde caía a plomo sobre Tijuana, pero un sudor frío recorrió su espalda. La voz al otro lado era áspera, desprovista de cualquier emoción, una lija sobre metal. En la esquina de la calle Tercera y Mutualismo. Camioneta Ford blanca, sin placas. Tienes 5 minutos. Y colgó. No hubo tiempo para preguntas, solo para obedecer. Con el corazón martillándole en las sienes, Carlos se levantó, ajustó la raída mochila sobre su hombro y caminó a paso rápido, intentando no parecer ni demasiado asustado ni demasiado ansioso. Era un actor en un escenario que no entendía, interpretando un papel para el que no había ensayado. La camioneta estaba allí, exactamente como la describieron, un fantasma blanco contra el bullicio de la ciudad. Las ventanillas estaban tintadas, impidiendo ver el interior. Antes de que pudiera dudar, la puerta del copiloto se abrió con un chirrido. Un hombre joven, con una gorra de béisbol calada hasta los ojos, le hizo un gesto con la cabeza. «Sube». «Atrás». Carlos obedeció, deslizándose en el asiento trasero. El interior olía a tabaco rancio y a desinfectante barato. La puerta se cerró con un golpe seco, sellando el ruido de la ciudad y encerrándolo en un silencio tenso. Nadie dijo una palabra mientras la camioneta se ponía en marcha, zigzagueando por calles que Carlos no reconocía, cada giro un nudo más en su estómago. El viaje duró unos 20 minutos, que parecieron una eternidad. Finalmente, se detuvieron en un callejón polvoriento frente a una casa de una sola planta, con las ventanas tapiadas con trozos de madera y cartón. La pintura descascarada revelaba capas de colores olvidados. «Baja», ordenó el conductor. Lo escoltaron hasta la puerta, que se abrió justo lo suficiente para que él pasara antes de cerrarse de golpe con el sonido de múltiples cerrojos. La oscuridad del interior fue lo primero que lo golpeó, seguida por el olor. Era una mezcla densa y sofocante de sudor humano, miedo y comida recalentada. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, iluminada solo por un par de bombillas desnudas que colgaban del techo, vio las siluetas. Había al menos 15 personas más allí, apiñadas en el suelo sobre mantas finas y cartones. Nadie hablaba. El único sonido era la respiración colectiva, un murmullo de ansiedades compartidas.
Le indicaron un espacio vacío contra la pared. Carlos se sentó, su espalda contra el frío yeso, y abrazó sus rodillas. Desde su rincón, observó a sus compañeros de espera. Vio a una mujer joven, no mucho mayor que él, acunando a un bebé que dormía inquieto en su regazo. Sus ojos, enormes en su rostro delgado, escrutaban cada sombra. Cerca de ella, un hombre mayor, de rostro surcado por arrugas profundas como los cañones de su tierra, miraba al vacío con una resignación pétrea. Dos adolescentes, probablemente hermanos, intentaban mantener una fachada de dureza, susurrando entre ellos, pero sus miradas nerviosas los delataban. Cada rostro era un libro abierto de desesperación, de sueños rotos y esperanzas tenaces. Las horas se convirtieron en un día y luego en otro. El tiempo perdió su significado, marcado solo por la escasa comida que les daban. Un par de tortillas frías y un vaso de agua 2 veces al día. Los guardias, hombres diferentes a los que lo habían recogido, entraban y salían sin decir palabra. Su presencia era un recordatorio constante de su cautiverio. La paranoia empezó a carcomer a Carlos. Cada vez que la puerta se abría, su cuerpo se tensaba, esperando la orden de moverse o, peor aún, la noticia de que el trato se había cancelado. En la quietud forzada, su mente era un torbellino. La imagen del rostro aterrorizado de Mateo se superponía con la de su madre, sola en su casa de Zacatecas. ¿Sabría ella ya que se había ido? ¿Estaría rezando por él? El peso de su libertad, sacrificada por la de su hermano, se sentía más pesado que nunca. Una noche, mientras intentaba dormir en medio de los susurros y los toses de los demás, el hombre mayor se sentó a su lado. Se llamaba Javier. «¿Es tu primera vez?», afirmó, no preguntó. Carlos solo asintió. «Se nota», dijo Javier con una media sonrisa triste. «Tienes la mirada del que todavía cree que sabe por qué está aquí». Javier le contó que era su tercer intento. La primera vez, la migra lo atrapó a pocos kilómetros de la valla. La segunda, el desierto casi lo reclama. «Vengo de Oaxaca», susurró. «Allá ya no queda nada, solo recuerdos. Mi hija está en Fresno. Está enferma. Necesita a su padre». Su historia, contada en voz baja y monótona, no era una súplica de compasión, sino una simple declaración de hechos. Era la misma historia de todos en esa habitación, con diferentes nombres y geografías, pero unida por el mismo hilo de necesidad. La conversación con Javier, aunque breve, ancló a Carlos. Su misión, que se sentía tan singular y abrumadora, era parte de un éxodo silencioso y desesperado. No estaba solo en su miedo, solo en sus razones. Ver la determinación tranquila en los ojos de Javier, la feroz protección en la mirada de la joven madre, le dio una extraña y amarga fuerza. No eran solo un grupo de extraños, eran una comunidad temporal forjada en la incertidumbre. En la tercera noche, cuando la ansiedad había alcanzado un punto febril, la puerta se abrió de par en par. La luz del callejón entró violentamente, haciendo que todos se encogieran. «¡Arriba! ¡Todos! ¡Rápido, rápido!», ladró uno de los guardias. El caos estalló. La gente se apresuró a recoger sus escasas pertenencias. El aire se llenó de murmullos nerviosos y el llanto ahogado del bebé. Los empujaron hacia afuera, al aire frío de la noche. Una furgoneta de carga, sin ventanas, esperaba con las puertas traseras abiertas. «¡Suban! ¡Vamos!». Los apilaron dentro como ganado, hombro con hombro en la oscuridad metálica. La puerta se cerró, sumiéndolos en una negrura absoluta. El vehículo arrancó bruscamente, el motor rugiendo. Dentro, el único sonido era el de los cuerpos chocando entre sí en cada curva y bache. Carlos se aferró a una protuberancia en la pared metálica, su corazón latiendo al ritmo frenético del viaje. Podía sentir el calor y el temblor de la persona a su lado. Nadie hablaba. La oración era el único lenguaje que quedaba. Después de lo que pareció otra vida, el vehículo se detuvo con una sacudida. Las puertas se abrieron de golpe,
revelando un cielo nocturno increíblemente vasto y lleno de estrellas, indiferente a su destino. Estaban en medio de la nada. El aire era gélido y olía a polvo y a plantas resecas. El desierto. ¡Fuera! ¡Ahora!, gritó una nueva voz, la del guía, el coyote principal. Era un hombre bajo y corrioso, con ojos que parecían haberlo visto todo. Van a caminar hacia el norte. Sigan a aquel cerro, dijo, señalando una silueta oscura en el horizonte. No se detengan, no hablen. Si oyen algo, tírense al suelo. Si alguien se queda atrás, se queda atrás. ¿Entendido? El grupo asintió en silencio, un colectivo de sombras bajo la luna. Carlos miró la inmensidad oscura que se extendía ante él. El verdadero viaje, el verdadero precio, acababa de comenzar. Dio el primer paso sobre la tierra crujiente, dejando atrás el último vestigio de su antigua vida. El desierto de Sonora no perdona. No es el desierto poético de las películas, sino una entidad viva y hostil que araña, muerde y deshidrata. Para Carlos y el resto del grupo, cada paso era una batalla contra el terreno. La noche, aunque fría, era su única aliada, ocultándolos bajo un manto de oscuridad salpicado por 1.000.000 de estrellas indiferentes. El coyote, una silueta delgada y nerviosa que se hacía llamar el fantasma, marcaba un paso implacable. No hablaba, solo emitía siseos y gestos secos, empujándolos hacia adelante. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujido de la grava bajo sus pies y el sonido de respiraciones agitadas. Carlos sentía el peso de la mochila, con sus 2 galones de agua que ahora le parecían más valiosos que el oro. Su mente era un torbellino. La imagen de Mateo, el rostro preocupado de su madre, el zumbido de la ciudad de Tijuana. Pero todo eso se desvanecía ante la necesidad inmediata de poner un pie delante del otro. El paisaje era un laberinto de sombras y siluetas fantasmales de cactus saguaro que se alzaban como centinelas silenciosos. El miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago que no se aflojaba ni un instante. Miedo a una serpiente de cascabel, a un escorpión, a las luces de la migra apareciendo en el horizonte. A su lado caminaba Javier, el hombre mayor de la casa de seguridad. Su respiración era más pesada, un jadeo constante que luchaba por no convertirse en un quejido. Carlos lo observaba de reojo, notando cómo tropezaba con más frecuencia a medida que las horas pasaban. En una de esas ocasiones, el pie de Javier se hundió en un pequeño agujero oculto por la oscuridad. Un grito ahogado y un chasquido seco rompieron el silencio de la noche. El grupo se detuvo en seco. El fantasma se giró al instante, su rostro una máscara de furia iluminada por la pálida luz de la luna. Javier estaba en el suelo, sujetándose el tobillo, con el rostro contraído por el dolor. «Levántate», siseó el coyote, acercándose a él. «Ahora, no tenemos tiempo para esto». No puedo», gimió Javier, intentando ponerse en pie sin éxito. «Creo que me lo rompí. ¡Ay, Dios mío!». La reacción del coyote fue inmediata y brutal. «El que no puede caminar, se queda. Son las reglas». Se dirigió al resto del grupo. «Vámonos, muévanse». Nadie se movió. Se miraron unos a otros, una mezcla de pánico y compasión en sus ojos. Dejar a un hombre herido en medio del desierto era una sentencia de muerte. El sol del día siguiente lo cocinaría vivo. El corazón de Carlos martilleaba contra sus costillas. Vio a Mateo en el rostro sufriente de Javier. Vio la desesperación de un hombre que había apostado todo y estaba a punto de perderlo de la manera más cruel. «Espere», dijo Carlos, su voz más firme de lo que se sentía. Dio un paso al frente, interponiéndose entre el coyote y Javier. «No podemos dejarlo aquí». El fantasma lo fulminó con la mirada. Sus ojos eran pequeños y duros como piedras. «¿Tú, quién eres para decirme qué hacer? ¿Quieres quedarte con él? Adelante. La patrulla fronteriza estará encantada de encontrarlos a los 2 por la mañana». El miedo se apoderó del grupo.
Algunos comenzaron a moverse, ansiosos por obedecer y alejarse del peligro. Pero Carlos no se movió. «Solo deme un minuto», insistió, arrodillándose junto a Javier. «Podemos ayudarlo». Una joven que había estado callada durante todo el viaje, cuyo nombre nadie sabía, se acercó. Tenía el rostro curtido por el sol y una mirada decidida. «Tiene razón», dijo en voz baja pero clara. «No es un animal para dejarlo tirado». Carlos le lanzó una mirada de gratitud. Examinó el tobillo de Javier, que ya comenzaba a hincharse de forma alarmante. No estaba roto, pero sí era un esguince severo. Javier no podría apoyar el peso sobre él. «Tenemos que hacerle una férula, algo para que se apoye», dijo Carlos, más para sí mismo que para los demás. Miró a su alrededor desesperado. Solo había rocas y cactus. Luego, sus ojos se posaron en las varas secas de un ocotillo cercano. «Ayúdame», le dijo a la joven. Juntos, rompieron dos de las varas más rectas y resistentes. Carlos sacó un rollo de cinta adhesiva que había empacado por si su mochila se rompía. Un acto de previsión que ahora parecía una intervención divina. Usando la cinta y tiras que rasgó de su propia camiseta, él y la joven inmovilizaron el tobillo de Javier entre las dos varas de madera. «Gracias, hijo». «Gracias», susurró Javier, con lágrimas de dolor y alivio surcando su rostro polvoriento. El coyote observaba la escena con una impaciencia creciente. El tiempo era crucial. Cada minuto que pasaban detenidos aumentaba el riesgo de ser descubiertos. «Ya basta de juegos», gruñó. «Nos vamos. Él nos va a retrasar». «Yo lo ayudaré a caminar», afirmó Carlos. Pasó un brazo de Javier sobre sus hombros, y la joven, que dijo llamarse Sofía, hizo lo mismo por el otro lado. Con esfuerzo, pusieron a Javier en pie. Cojeaba aparatosamente, pero podía moverse. Era lento, dolorosamente lento. El fantasma soltó una maldición. Se acercó a Carlos, su rostro a centímetros del suyo. «Escúchame bien. Por tu culpa, ahora todos estamos en más peligro. Si nos atrapan, será por ti. Así que más vale que corras cuando yo diga que corras. Y si él se cae, lo dejas. ¿Entendido?» Carlos asintió, sin apartar la mirada. No sentía heroísmo, solo una abrumadora sensación de responsabilidad. Sabía que había puesto a todos en una situación precaria, pero la alternativa era impensable. No había cruzado un país para llegar al desierto y perder su humanidad. Reanudaron la marcha, ahora a un ritmo forzado y desigual. El peso de Javier era una carga agotadora para Carlos y Sofía. El sudor les empapaba la ropa a pesar del frío nocturno. Los músculos de Carlos gritaban en protesta. Cada paso era una agonía, pero seguían adelante, un pequeño núcleo de solidaridad en medio de la vasta indiferencia del desierto. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de un gris pálido, revelando la interminable y desoladora extensión de tierra que los rodeaba, Carlos sintió un nuevo tipo de miedo. Habían sobrevivido a la noche, pero el verdadero enemigo, el sol implacable de Sonora, apenas comenzaba a despertar. La prueba más dura estaba por llegar. El sol, que al amanecer había sido una promesa de luz, se convirtió rápidamente en un tirano de fuego. Se alzó sobre el horizonte del desierto de Sonora no como un faro, sino como un ojo acusador y ardiente. El aire dejó de ser fresco y se volvió denso, pesado, un manto invisible que sofocaba y aplastaba. Cada bocanada era como tragar polvo caliente. El paisaje, que en la noche era un reino de sombras y misterios, se reveló en toda su cruda y monótona brutalidad. Una extensión infinita de arena, rocas afiladas y cactus esqueléticos que se retorcían bajo el calor que deformaba el horizonte en ondas temblorosas. El grupo avanzaba a un ritmo penoso. El silencio de la noche había sido reemplazado por el jadeo colectivo y el arrastrar de pies sobre la grava. Carlos sentía el sudor correr por su frente, picando en sus ojos, y bajar por su espalda, empapando su camisa hasta pegársela a la piel.
A su lado, Sofía respiraba con dificultad, su rostro enrojecido por el esfuerzo y el sol. Pero sus ojos seguían fijos en el camino, su mandíbula apretada con una determinación que Carlos admiraba profundamente. Entre los dos, Javier era un peso muerto que se esforzaba por no serlo. Cada paso era una mueca de dolor que él intentaba reprimir, un gemido ahogado que se perdía en el vasto silencio del desierto. La férula improvisada ayudaba, pero no podía hacer milagros. El coyote, cuyo nombre nadie sabía, caminaba unos metros por delante. Su paso era rápido, eficiente, su cuerpo enjuto y curtido parecía inmune a los elementos. Se detenía cada cierto tiempo, no para ofrecer descanso, sino para lanzarles miradas cargadas de impaciencia y desprecio. «Más rápido», gruñía, la palabra sonando como el crujido de piedras. «A este paso, la migra nos va a encontrar sirviendo el desayuno». La primera crisis real llegó con el agua. El coyote anunció una parada de 2 minutos, y todos se desplomaron en el suelo, buscando la escasa sombra de un peñasco. Sacó los bidones y sirvió una ración miserable en los tapones de las botellas de cada uno. El líquido tibio, y con sabor a plástico apenas, humedecía la garganta. Carlos vio a Javier mirar su ración con desesperación, bebiéndola en un solo sorbo tembloroso. Sin pensarlo 2 veces, Carlos desenroscó su propia botella, en la que guardaba su pequeña reserva personal, y le ofreció un poco más a Javier. «Gracias, muchacho, Dios te lo pague», susurró el hombre mayor, sus ojos húmedos de gratitud. Pero el gesto no pasó desapercibido. La mano del coyote se cerró como una garra sobre la muñeca de Carlos. «¿Qué crees que haces, imbécil?», siseó, su aliento fétido golpeando a Carlos en la cara. «El agua es para los que caminan, no para los que se arrastran. Si se la das a él, nos la quitas a todos. ¿Quieres que muramos todos por tu culpa?». Carlos retiró la mano, el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de miedo y rabia. «Solo necesita un poco más. Nos está retrasando, pero sigue caminando». «Nos retrasa porque tú te empeñaste en traerlo», replicó el coyote, soltándolo con un empujón. «Ese fue tu error. No cometas otro». Se dio la vuelta y miró al resto del grupo. «El que le dé agua o comida se queda con él. ¿Entendido?». Nadie respondió. Las miradas se desviaron hacia el suelo. La frágil solidaridad se había evaporado bajo el sol. Ahora, cada uno era una isla de supervivencia. Sofía le dirigió a Carlos una mirada que era una mezcla de aprobación y pánico. Ella entendía su impulso, pero también el peligro mortal en el que los ponía. Continuaron la marcha. Las horas se fundieron en un purgatorio de calor y sed. El mundo se redujo a lo esencial: el siguiente paso, la siguiente respiración, el dolor punzante en los músculos. La mente de Carlos empezó a jugarle malas pasadas. Por momentos, creía ver la silueta de su hermano Mateo caminando a lo lejos, haciéndole señas. Parpadeaba y la visión desaparecía, dejando solo un cacto deforme. Pensaba en su madre, en la cocina fresca de su casa en Zacatecas, en un vaso de agua de horchata helada, y la sed se volvía una tortura física, una cuchilla en la garganta. Junto a él, Sofía tropezó y Carlos la sujetó a tiempo. Por un instante, se apoyaron el uno en el otro, compartiendo el agotamiento. «No sé si puedo seguir con esto», murmuró ella, su voz un hilo roto. «Pesa demasiado». «Sí puedes», respondió Carlos, su propia voz ronca y extraña. «Mírame». «Sí podemos. Ya casi llegamos a la noche». Era una mentira y ambos lo sabían, pero era la única verdad que podían permitirse en ese momento. Fue entonces cuando el coyote se detuvo en seco, levantando una mano y agachándose con una agilidad felina. «Al suelo, ahora». Su voz, aunque baja, tenía un filo de pánico que heló la sangre de todos. Instintivamente, el grupo se tiró detrás de una hilera de rocas y arbustos secos. Carlos empujó a Javier a una pequeña hondonada, cayendo sobre él y tapándole la boca con la mano. El corazón le martilleaba contra las costillas.
Entonces lo oyó. Un zumbido bajo y persistente que crecía en intensidad. El motor de un vehículo. Asomando apenas la cabeza por encima de la roca, Carlos vio una camioneta blanca y verde de la patrulla fronteriza avanzando lentamente por un camino de tierra a menos de 200 metros. Se movía como un depredador peinando su territorio. El vehículo se detuvo. El tiempo se congeló. 1 minuto. 2. Cada segundo era una eternidad. Carlos sentía el temblor del cuerpo de Javier bajo el suyo. El hombre mayor estaba a punto de entrar en pánico. Un sollozo se formaba en su garganta. Carlos apretó un poco más la mano sobre su boca, mirándolo a los ojos, suplicando silencio con la mirada. Por favor, Javier, por favor. Sofía estaba a su lado, tan inmóvil como una estatua de sal, con los ojos cerrados, como si no mirar pudiera hacerlos invisibles. El sonido de una puerta de coche al cerrarse resonó en el aire quieto. Luego, silencio. Un silencio más aterrador que el ruido del motor. ¿Los habían visto? Estaban bajando para buscarlos. De repente, el motor volvió a rugir. La camioneta reanudó su marcha y, lentamente, desapareció tras una colina. Nadie se movió hasta que el zumbido se desvaneció por completo. El coyote fue el primero en levantarse, con el rostro desencajado por la furia. Se acercó a grandes zancadas hasta Carlos. «Por tu culpa», gritó, ya sin importarle el sigilo. «Por tu culpa y por este viejo inútil. Casi nos atrapan, nos están retrasando». Su mano voló hacia la pistola que llevaba en la cintura. Por un segundo aterrador, Carlos pensó que le iba a disparar, pero en lugar de eso apuntó al cielo. «Muévanse, ahora mismo. El próximo que se detenga, el próximo que se queje, lo dejo aquí. Se lo juro por mi madre. Muévanse». El terror fue un combustible más potente que cualquier descanso. Impulsados por la adrenalina y la amenaza directa, el grupo se puso en pie y reanudó la marcha a un ritmo que antes parecía imposible. Ya no sentían el dolor, solo el miedo. Carlos y Sofía prácticamente arrastraron a Javier, cuyos pies tropezaban y se enredaban, pero el miedo a ser abandonado le daba una fuerza sobrehumana. Siguieron caminando mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el cielo de naranjas y morados sangrientos. Finalmente, al llegar el crepúsculo, el coyote los guió hacia un saliente rocoso que ofrecía un refugio precario para pasar la noche. Cayeron al suelo, no solo agotados, sino rotos. Habían sobrevivido al sol, pero el grupo estaba destrozado, la confianza hecha trizas. Y en la oscuridad que se cernía, Carlos supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. El sol se había ido, pero su castigo persistía en la memoria de sus músculos y en la piel agrietada. Lo reemplazó un enemigo distinto, uno que se colaba sigiloso por las ropas delgadas y se aferraba a los huesos. El frío del desierto. El cambio fue brutal. El mismo paisaje que horas antes los cocinaba vivos, ahora buscaba congelarlos. Se acurrucaron en una hondonada rocosa, un refugio miserable que apenas los protegía del viento cortante. Nadie hablaba. El silencio estaba cargado de agotamiento y de la tensión acumulada tras el encuentro con la patrulla. Carlos se sentó junto a Javier, cuya respiración era un silbido ronco y entrecortado. En la penumbra, pudo ver que el hombre temblaba violentamente, no solo por el frío. Le tocó la frente. Ardía. La fiebre era una mala señal, una muy mala señal. La herida del tobillo, cubierta por el trapo sucio, seguramente se había infectado. «Agua», susurró Javier, con los labios resecos y pálidos. La cantimplora de Carlos estaba casi vacía. La del coyote y su ayudante, el flaco y silencioso muchacho que apenas abría la boca, eran intocables. Los demás migrantes guardaban sus escasas reservas con celo, sus miradas esquivas reflejando un miedo que superaba cualquier atisbo de compasión. Sofía se arrastró hasta ellos, sus movimientos lentos y doloridos. «Está mal», murmuró, mirando a Javier con una preocupación que parecía un lujo en aquel infierno. «Necesita más que agua».
Esto no es solo el cansancio. Lo sé, respondió Carlos en voz baja. La herida tiene fiebre. Ambos sabían lo que eso significaba. Un hombre enfermo era un ancla que el coyote no dudaría en cortar. Sofía sacó de su pequeña mochila un trozo de tela un poco más limpio y se lo ofreció a Carlos. Mójalo con lo que te queda. Ponlo en su frente. No es mucho, pero es algo. Mientras Carlos humedecía el paño con las últimas gotas de su agua, el coyote se acercó. Sus pasos eran casi inaudibles, como los de un depredador. Se detuvo sobre ellos, una silueta oscura contra el manto de estrellas indiferentes. ¿Qué hacen? Su voz fue un gruñido bajo, desprovisto de cualquier emoción que no fuera fastidio. No esperó respuesta. Se agachó y agarró a Javier por el hombro, sacudiéndolo con brusquedad. «Levántate, viejo, hay que moverse en una hora». Javier solo pudo emitir un gemido de dolor. El coyote lo soltó con desprecio. Su mirada pasó de la figura temblorosa de Javier a los rostros de Carlos y Sofía. Vio el paño húmedo, la preocupación, el intento inútil de cuidado. «Así que es eso», dijo, con una calma aterradora. «Se está muriendo, y ustedes dos están perdiendo el tiempo y el agua con él». Se puso de pie y se dirigió al resto del grupo, que observaba la escena en un silencio sepulcral. «Escúchenme todos», ladró, y su voz resonó en las rocas. «Este hombre no va a llegar. Nos está retrasando. Por su culpa casi nos atrapan hoy. Por su culpa podríamos morir todos aquí de sed o de frío. O peor, terminar en una celda». Caminó de un lado a otro, su nerviosismo transformándose en una furia fría y calculadora. «Yo tengo un trabajo que hacer, llevarlos al otro lado, a los que pueden caminar. No soy niñera ni doctor. Mi trabajo no es llevar cadáveres». Se detuvo de nuevo frente a Carlos. La amenaza implícita colgaba en el aire, más fría que el viento del desierto. «Él se queda», sentenció, no era una sugerencia. Era una orden, una condena a muerte. El corazón de Carlos martilleaba contra sus costillas. Miró el rostro consumido por la fiebre de Javier, luego los rostros aterrorizados de los demás migrantes, que bajaban la vista, convirtiéndose en cómplices silenciosos por pura supervivencia. Y finalmente miró a Sofía, cuyos ojos le devolvían una mezcla de miedo y determinación. «No», dijo Carlos. La palabra salió apenas como un susurro, pero en el silencio tenso sonó como un disparo. Se puso de pie, interponiéndose entre el coyote y Javier. «No lo vamos a dejar». El coyote soltó una risa seca, incrédula. «No. ¿Y quién eres tú para decirme qué hacer? Tú pagaste por él. Vas a cargarlo en tu espalda hasta Arizona». «No lo dejaremos», repitió Carlos, su voz más firme ahora, alimentada por una mezcla de rabia y desesperación. Sabía que era una locura. Sabía que estaba desafiando al hombre que tenía sus vidas en sus manos. Pero la imagen de su madre, el propósito de su viaje para salvar a su propio hermano, abandonar a este hombre, se sentía como traicionar todo eso. Se sentía como abandonarse a sí mismo. Sofía también se levantó. Se paró un paso detrás de Carlos, un gesto de apoyo que lo era todo en ese momento. «Tiene razón. Somos personas, no animales para dejar atrás». La cara del coyote se contrajo en una máscara de furia. «¿Personas?», escupió la palabra como si fuera un insulto. «Las personas pagan, las personas obedecen. Los animales son los que se convierten en una carga». Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Carlos. El olor a sudor rancio y tabaco barato golpeó a Carlos en la cara. «Te di una oportunidad. Te advertí que no te metieras». El ayudante del coyote se movió, posicionándose a un lado, su mano descansando sobre algo que abultaba en su cintura bajo la chaqueta. La amenaza era clara y letal. «Tienen una última opción», gruñó el coyote, su voz bajando a un susurro conspirador pero audible para todos. «Quédense con él. Muéranse de frío o de sed con él. Los demás, los que quieren vivir, los que quieren ver a sus familias, vienen conmigo. Ahora».
Se dio la vuelta y miró a los otros migrantes. ¿Quién viene? ¿O se van a quedar a morir por un viejo que ya está acabado? El silencio fue la respuesta. Luego, uno a uno, movidos por el instinto más primario, comenzaron a levantarse. Una mujer joven con la cara surcada de lágrimas. Un hombre de mediana edad que no levantó la vista del suelo. Otro y otro. Evitaban la mirada de Carlos, de Sofía, de Javier. Eran sombras que elegían la posibilidad de vivir, aunque el precio fuera su humanidad. «Lo siento», murmuró uno de ellos, las palabras perdidas en el viento. El coyote sonrió, una mueca torcida y triunfante. «Bien, sabia lección», miró a Carlos y Sofía por última vez. «Buena suerte, la necesitarán». Y sin más, él y su ayudante se pusieron en marcha, seguidos por la fila rota y silenciosa de los que habían decidido seguir. Sus figuras se desvanecieron rápidamente en la oscuridad, dejando atrás un silencio abrumador. Carlos se quedó de pie, paralizado, escuchando el sonido de los pasos que se alejaban hasta que no fueron más que un eco en su mente. Se habían ido. Estaban solos. Él, Sofía y un hombre moribundo, en medio de la inmensidad del desierto de Sonora. El frío ya no era solo una sensación física, era un vacío helado que se había instalado en su pecho. La libertad que buscaba para su hermano ahora parecía una ironía cruel. Para intentar salvar una vida, había puesto en riesgo la suya y la de dos más, abandonados a su suerte bajo un cielo indiferente. El amanecer llegó sin piedad, pintando el horizonte con tonos anaranjados y púrpuras que desmentían la brutalidad del paisaje. El frío de la noche, que había calado hasta los huesos de Carlos y Sofía, comenzó a retroceder, pero su alivio fue efímero. Con los primeros rayos de sol, el espectro de un calor asesino se cernía sobre ellos. Agazapados junto a Javier, el silencio se había vuelto denso, pesado. La respiración del hombre mayor era un murmullo apenas perceptible, un hilo de vida que se deshilachaba con cada segundo. Sofía, con los labios agrietados y los ojos enrojecidos, rompió el silencio. Su voz era un susurro ronco. «No va a pasar de esta mañana, Carlos». No era una pregunta, sino una constatación. Carlos asintió lentamente, sin apartar la vista del rostro de Javier. Durante la noche, habían compartido el calor de sus cuerpos en un intento fútil por combatir la fiebre que lo consumía. Ahora, su piel tenía una palidez cerosa. Carlos se inclinó y posó su mano en la frente de Javier. Ya no ardía, estaba fría, húmeda. Un escalofrío recorrió la espalda de Carlos, uno que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto. De repente, los párpados de Javier se agitaron. Sus ojos se abrieron, pero no enfocaban nada. Eran dos pozos oscuros y vacíos. Sus labios se movieron, emitiendo un sonido inaudible. Carlos acercó su oído. «Mi niña, Rosita, dile que su papá». La voz se quebró en un estertor ahogado. Y luego, nada. El último y tenue aliento se disolvió en el aire seco del desierto de Sonora. El peso en su pecho se liberó, pero dejó un vacío insondable en los dos que lo presenciaron. Carlos se enderezó. Las lágrimas que quería derramar se habían secado antes de nacer. Miró a Sofía, cuyo rostro era una máscara de dolor y agotamiento. No había tiempo para el luto. La muerte de Javier era una campana que doblaba por ellos. «Tenemos que movernos», dijo Carlos, su propia voz extraña a sus oídos. «Si nos quedamos aquí, terminaremos igual». Con un esfuerzo que pareció sobrehumano, se pusieron de pie. Sofía se tambaleó y Carlos la sujetó por el brazo. No dijeron nada más. Dejaron el cuerpo de Javier al abrigo precario de la roca, un monumento silencioso a un sueño roto. Comenzaron a caminar hacia el norte, guiados por un sol que ya empezaba a castigar. Cada paso era una batalla. La arena se sentía como brasas bajo sus pies, y el aire caliente quemaba sus pulmones. El mundo se redujo a un horizonte vibrante por el calor y el zumbido en sus oídos. Las horas se fundieron en una tortura monótona. La deshidratación nublaba su juicio.
Las sombras de los cactus parecían figuras humanas que los observaban. Una vez, Sofía cayó de rodillas, sollozando. «No puedo más, Carlos. Déjame aquí». Él se arrodilló a su lado, la desesperación luchando contra la última brasa de su determinación. «No, no te voy a dejar. No después de lo de Javier». Nos levantamos y caminamos, juntos. Con una fuerza que no sabía que poseía, la ayudó a ponerse de pie y prácticamente la arrastró durante el siguiente tramo. Fue entonces cuando lo oyeron, un zumbido grave y distante que lentamente se convirtió en el rugido de un motor. Se detuvieron, el corazón martilleándoles en el pecho. A lo lejos, una nube de polvo se elevaba contra el cielo azul pálido. Un vehículo. Salvación o captura. En su estado, la diferencia era casi irrelevante. La camioneta se acercaba, un punto verde y blanco que crecía rápidamente. Patrulla fronteriza. El miedo instintivo se mezcló con una oleada abrumadora de alivio. Se quedaron allí, esperando, demasiado exhaustos para correr, demasiado desesperados para esconderse. El vehículo se detuvo a pocos metros, y dos agentes uniformados bajaron. Sus rostros eran impasibles, protegidos del sol por gafas oscuras y sombreros de ala ancha. Uno de ellos habló en un español con fuerte acento. «Están bien. Necesitan agua». Carlos y Sofía solo pudieron asentir, incapaces de hablar. El agente les tendió unas botellas de agua. Nunca en su vida algo tan simple había parecido tan milagroso. Bebieron con avidez, el líquido fresco un bálsamo para sus gargantas resecas. El alivio fue tan intenso que sus piernas cedieron. Los agentes los ayudaron, sentándolos en la sombra proyectada por la camioneta. Su viaje había terminado. La libertad, ese espejismo por el que habían arriesgado todo, se había desvanecido en el momento en que aceptaron esa botella de agua. Horas más tarde, se encontraban en un centro de procesamiento. El aire acondicionado era un shock para sus cuerpos. Les habían dado comida, ropa limpia y una revisión médica. Estaban a salvo, pero eran prisioneros. Sentado en un banco de metal frío, Carlos observaba a través de una ventana enrejada un mundo al que había llegado, pero al que no pertenecía. Un oficial se le acercó. «Tienes derecho a una llamada». El corazón de Carlos dio un vuelco. Todo volvía a ese punto. Mateo, el motivo de todo aquel infierno. Con manos temblorosas, marcó el número que se sabía de memoria. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Una voz contestó. «Bueno, Mateo», dijo Carlos, su voz quebrándose. «Soy yo, Carlos». Hubo un silencio de impacto al otro lado de la línea, seguido de una explosión de palabras. «Carlos, hermano. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Mamá está como loca». «Estoy bien», mintió Carlos, tragando saliva. «Estoy aquí, en Estados Unidos. Crucé por ti, por el dinero». El silencio que siguió fue diferente. Era pesado, cargado de una emoción que Carlos no pudo descifrar. Cuando Mateo habló de nuevo, su voz era un susurro devastado. «No, Carlos, no. ¿Por qué no llamaste antes?» «No podía, perdí mi teléfono». «¿Qué pasa, Mateo?» «¿Están bien?» «Sí, estoy bien», dijo Mateo, y Carlos pudo oír cómo se le rompía la voz. «Carlos, lo del dinero ya está resuelto. Un amigo del almacén, su familia me prestaron todo. Pagué la deuda hace 2 días. Estoy a salvo, hermano. No tenías que hacer esto». El teléfono se resbaló de la mano sudorosa de Carlos y cayó al suelo con un ruido sordo. El mundo a su alrededor se disolvió en un zumbido sin sentido. Las palabras de la gente sobre los procedimientos de deportación, los formularios, las audiencias, todo era ruido blanco. Su sacrificio, el terror en Tijuana, el rostro suplicante de Javier, el sol inclemente, el frío mortal, todo había sido en vano, o tal vez no. Su hermano estaba a salvo. Ese era el objetivo. Pero el precio era más alto de lo que jamás había imaginado. No eran los $10,000. Era su libertad, su futuro, una parte de su alma que se había quedado para siempre en el desierto,
junto al cuerpo de un hombre que solo quería volver a ver a su hija. Cruzó la frontera para salvar a su hermano y lo había logrado. Pero en el proceso, se había perdido a sí mismo.